de voluntad, en la manifestación de voluntad, y esto lo vamos a encontrar, por favor, siempre en nuestro mismo libro quinto, y nos enfocábamos en el artículo 1252. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Vamos a tomar en cuenta, por favor, jóvenes, que por principio, voluntad es una capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. La voluntad, entonces, es esa capacidad humana de la cual gozamos todos en poder decidir lo que querramos y lo que no querramos. Estamos hablando de capacidad, bueno, también regresamos a los primeros artículos del libro primero, y esa que es capacidad absoluta, una capacidad plena que tiene ya una persona, o personas que tienen una capacidad limitada durante toda su vida, pero con ellos pues ya es otra situación en que ellos se les tiene que declarar judicialmente que siempre van a necesitar de una persona que actúe en representación de ellos. Pero en el tema de este artículo 1252, cuando hablamos del negocio jurídico, se refiere a quienes pueden contratar y obligarse. Y para esto, como punto primordial, tenemos la voluntad, esa capacidad humana para decidir con libertad lo que queremos y lo que no. Dice también ahí que ese mismo artículo que la manifestación de voluntad puede ser expresa o puede ser tácita. Al derecho realmente no le interesa únicamente que tengamos la idea de lo que queremos, sino que para este negocio jurídico necesitamos manifestarla. Atendiendo al 1251, establece en aquellos números que colocamos ahí en ese artículo 1251, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio. Es decir, ese consentimiento, ese numerito 2 que colocamos ahí, pongámosle a la par voluntad, por favor. Porque en algún momento hemos dicho, lo hizo sin mi consentimiento, es decir, lo hizo sin mi voluntad, sin mi autorización. Entonces, esa voluntad puede ser expresa o tácita. Debe ser una situación exteriorizada. La voluntad para el negocio jurídico debe exteriorizarse, manifestarse, expresarse, ya sea de forma tácita o de forma expresa. Para ciertos actos, la ley nos requiere que la manifestación sea expresa. Aunque en la actualidad, si vemos ahora, por ejemplo, cuando ponemos ahí en el internet a ver compras, a ver cómo podemos comprar cuestiones, y alguien propone la oferta, ¿verdad? Uno propone la oferta y pongo, si es un artículo de usado, yo le pongo vendo mueble 8 de 10. La persona se da la idea que va a comprar un mueble de segundo uso y que su estado está pues bastante en buenas condiciones porque supera un 50%. Yo tengo la voluntad de adquirirlo. Entonces, hay ventas ahora por internet que basta con que esa aceptación únicamente consiste en un clic, en darle oprima el botón del lado de positivo, si está de acuerdo. Bueno, está bien. Fíjense que yo también tengo la bendición de dar clases en Mariano Gálvez, y precisamente anoche me enviaron mi acta de toma de cargo para las clases que tengo a cargo este semestre. Y fíjense que decía, usted recibe el correo, únicamente completa los datos donde dice la edad, mi nombre, los cursos que voy a impartir y las secciones. Y reenvíe el correo. El reenvío del correo manifestará la aceptación al cargo, dice. En otros casos, yo hubiera tenido que imprimir el folleto, firmarlo, tal vez legalizar la firma por notario y presentarlo en la Mariano. En este caso era solo llenado yo algunos campos, y al reenviarlo se daba por sabida a la universidad que yo estoy aceptando el cargo. Ahí no hubo manifestación expresa, es manifestación verbal, manifestación que yo digo sí acepto, pero esta se podría decir que es una manifestación tácita, porque se da a entender, se presume mi aceptación con el solo hecho de llenar campos y enviarlo.
ya sabe la Mariano que me interesó el cargo y que ahí soy, ¿verdad? Entonces, eso es la manifestación expresa y tácita, pero en algunos actos la manifestación nos exige que sea expresa. Por ejemplo, en una compraventa, la manifestación debe de ser expresa. Esa voluntad al Estado no le interesa únicamente que las partes tengan la idea de comprar y vender, sino que le interesa que se expresen. ¿Cómo? Por medio de la escritura pública. ¿Por qué que se exprese? Porque van a ser contratos formales y solemnes, porque su consecuencia va a ser una consecuencia de inscripción registral. No podemos llegar a decir el comprador y vendedor al registro de la propiedad, mire, venimos a inscribir una compraventa. Me van a pedir el testimonio de la escritura, porque ese acto me requiere que sea manifestación expresa. Entonces, no puedo decir, mire, aquí está, venimos a dar su testimonio, ¿verdad que quiere comprarme? Sí, ¿verdad que ya le pagué? Sí, ahí está. Eso sería una presunción de la voluntad, pero para este acto se necesita que la manifestación quede plasmada, que sea expresa. Otra manifestación tácita que les comentaba era como el ir a comprar a una tienda o el comprar en internet. Yo le doy un clic a este artículo, a esta prenda que me gusta, ingreso mi número de tarjeta y automáticamente ya me va a aparecer ahí, se debitó de su tarjeta tanto por compra en línea de no sé qué, ¿verdad? Entonces ahí yo doy mi aceptación tácita, pero la expresa es la que se tiene que tener manifestada. Para la manifestación de voluntad, ya sea expresa o tácita, según el acto, si lo requiere, se va a necesitar que sea comprendido por el manifestante, que sea cuerda, que sea coherente, que esta esté exenta de vicios, ya sea expresa o tácita. Me va a requerir que esté exenta de vicios para que yo pueda contratar y obligarme. Otra situación, por ejemplo, en una manifestación tácita se puede decir que esta basta con un gesto para saber la aceptación. Por ejemplo, si yo digo, miren, vamos a comprar libros, por ejemplo. A ver, estuviéramos todos ahorita en la clase. Yo les digo, miren, vamos a comprar libros. Entonces, por favor, levanten la mano, ¿quiénes quieren comprar la ley? Y me levantan la mano 20 personas. Ahí no hay nada expreso, pero es algo tácito que yo digo, el que levante la mano es porque le interesa el libro. Al levantar la mano es un gesto, pero que a mí me da a entender la aceptación, la voluntad que tiene la persona, la coherencia, yo le estoy manifestando, dice la comprensión para el manifestante. Entonces yo estoy manifestando bien qué es lo que estoy vendiendo. Les digo, miren, vendo este libro de teoría del derecho y este libro vale 100 quetzales. Que levanten la mano, ¿quién le interesa? Ahí no hay nada expreso. Ustedes levantan la mano, yo digo, bueno, 22 personas lo quieren, aquí están. Pero hay actos en que se necesita que sea expreso. Entonces, la diferencia entre expreso y tácito es que lo expreso debe quedar plasmado. Se necesita una manifestación no solo verbal como en la tácita, sino que se necesita que quede plasmado y es según el acto del cual vaya a ser. Como les comentaba, nosotros pues a diario realmente celebramos contratos. Sí, así es, Tania. Lo tácito se sobreentiende, ¿verdad? ¿Qué es eso? Dice, así como lo que les decía con lo de mi contrato de la Mariano, con llenarlo se daba por aceptado. Dice, el reenvío con el formulario lleno se tendrá por aceptado al cargo. Eso es claro, es una manifestación tácita. Mientras que si yo llego hoy y digo, mire, quiero comprar una casa, muy bien, ahí me va a requerir que la manifestación sea expresa, porque queda plasmado, porque las consecuencias van a ser de inscripción registral. Entonces, según el acto, va a ser la manifestación expresa o tácita, pero la manifestación, ¿qué voy a manifestar? Voluntad. ¿Y qué es voluntad? Pues es esa capacidad humana de decidir lo que quiero y no hacer. Esa es la voluntad. La manifestación de voluntad. ¿Qué es manifestar? Darse a entender. ¿Qué es voluntad? Darme a entender con lo que quiero o con lo que no quiero hacer. En el libro, levanten la mano, 22 personas. Es tácita la respuesta. Se sobreentiende que el resto no lo quiere. Pero, por ejemplo, Licenciada, buenas buenas tardes, tardes. Elizabeth.
Tengo una duda, es que no me queda claro el ejemplo que usted está dando del formulario, Ujú. porque pues me hago una idea de que ese formulario, usted, aunque solo llene campos, está dejando en claro que quiere seguir siendo maestra de la Ujú. universidad. O sea, Ujú. esa es una manifestación expresa porque queda escrito, o no sé cómo me podría explicar a usted por qué es tácita. Muy Gracias. bien, muy bien. Fíjense que en este caso también existen manifestaciones mixtas, que el carácter no es ni tácito ni expreso, pero se da a entender. Les decía, en otros casos, en anteriores ocasiones, fíjense que nos daban el formulario, nosotros lo leíamos, lo llenábamos, lo firmábamos, nos legalizaba la firma otro compañero notario y eso se entregaba a la universidad. Ahí estaba expresado lo que nosotros estábamos aceptando. Eso es algo expreso. Va firmado, va legalizado, se entrega formalmente, porque la formalidad representaba eso. Es más, en esta situación decía, el reenvío del documento se entenderá por aceptado al cargo. Y hubo personas que simplemente un docente no le interesó porque es una sede departamental en la que estoy, no le interesó, entonces solamente se limita a no enviar el correo, no manifestó nada, se limita y el día de hoy ya le aparecía desasignado el código de docente. Ahí no me dio documento escrito. Ahí únicamente les puedo decir con el gesto, con no mandarlo, en la universidad le da de baja y ella no puede accesar como docente. Entonces, la manifestación expresa en el negocio jurídico se enfoca más que todo en la solemnidad y en la formalidad del acto. Para que surta efectos debe de constar con la firma de los comparecientes, con la fe pública que ustedes van a dar del acto, para poder tener efectos de inscripción registral. Si yo llego, por ejemplo, a una casa de estas de Credifácil, por ejemplo, ahí pues yo llevo ciertos artículos, yo llevo una plancha, una olla de presión y voy a ir a prestar 100 quetzales hoy. Mire, yo vengo por favor a que me presten dinero. Con una persona particular, yo podría decir, mire, présteme dinero, muy bien. Él me da el artículo, yo le doy el dinero. Ahí no media ningún documento. Ahí hay una manifestación verbal, únicamente se manifiesta la voluntad de que yo quiero que me preste dinero y él quiere prestármelo. Pero si yo me acerco a estas tiendas, a estas agencias de Credit Fácil, por ejemplo, ahí necesitan una situación, una formalidad expresa, porque va a haber un formulario en el que yo voy a tener que llenar ciertos campos, al igual que en el formulario que les comentaba, y, y lo firmo y ya me legalizan la firma ahí y yo ya vengo, ya es una manifestación más formal. Si lo gustan relacionar, lo expreso es como ¿por qué expreso? Porque necesita de ciertas formalidades, es decir, lo expreso es más formal. Lo tácito se sobreentiende que así es. Entonces, Elizabeth, la relación que yo te puedo hacer es que al enviar el correo se tenía por aceptado. Al no enviarlo, me daban de baja. No me dio comunicación verbal, no me dio ninguna situación formal, solamente me limito a mandarlo, la universidad me desactiva el código de docente. Envío, acepto el cargo, ¿verdad? Ahora bien, como les digo, para ciertos actos se necesita que la voluntad se exprese. Ahora existe algo que se llama tácita reconducción. Esa tácita reconducción, eh, sí, Celeste, había la tarea de buscar unas definiciones. Esa tácita reconducción, Licenciada, buenas ¿qué tardes. manda? Buenas tardes. Disculpe que la interrumpa. Solo con una observación o una aclaración en este caso, para quedar un poco más claros con respecto a la idea de expreso y tácito. El ejemplo que usted daba con respecto a los libros, ¿verdad? Si usted expusiera o usted ofreciera, por ejemplo, los libros y preguntara quiénes desean y 20 personas levantan la mano, usted comenta que eso es de forma tácita, ¿verdad? Porque se Sí, sobreentiende cuántos quieren. sí, Al momento de, por ejemplo, de ya las personas acercarse a usted, comprárselos, pagarles el efectivo y usted entregarles un recibo, por ejemplo, allá lo convertiríamos de forma expresa.
Ahí estamos, muy bien, Kevin. Es donde les digo que algo expreso puede ser tácito. Por ejemplo, yo les digo, mire, véndame el terreno, Víctor Alejandro, véndame su terreno. Muy bien, me dice, ¿cuánto cuesta? Bueno, le cuesta 100,000 quetzales. Bueno, le doy 20,000 quetzales. Ahí estamos hablando hasta de un contrato verbal, ¿verdad? Pero cuando ya necesito yo saber dónde voy a invertir mi patrimonio y Víctor necesita recibir el dinero y entregar la propiedad, ahí sí se va a convertir de algo tácito a algo escrito. Entonces, la manifestación es exteriorizar la voluntad, es lo que quiero hacer, exteriorizar lo que quiero o no quiero hacer, es lo de los libros. Los que no levantan la mano es porque no están interesados en el negocio. Sería ya algo como que un negocio solamente de palabra y ya después convertirlo ya en algo plasmado en papel, ¿verdad? En algo O sea, plasmado en algo papel. ya físico, se podría decir. Así es, así es. La tácita reconducción, fíjense pues, la tácita reconducción es una figura legal que se da en el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, todavía no hemos llegado a los contratos, pero para que les quede ahí como un recordatorio, un chivito. En los contratos siempre vamos a tener una finalización en la palabra de ante y ario. Por ejemplo, arrendante, arrendatario, mandante, mandatario. Por favor, hagamos una columnita y vamos a poner ese ante y a la par ario, por favor. Ese ante le ponemos abajo sujeto activo. Y ese ario sujeto pasivo. Entonces, en ese ante o activo, ario o pasivo, en el sujeto activo es el que está dando el cargo, dando el bien. En el caso del arrendamiento, el arrendante es el sujeto activo y el arrendatario es el sujeto pasivo. El sujeto activo es el arrendante, es el propietario de la casa que le va a facultar al arrendatario, esa finalización ario, de usar una propiedad ajena con las condiciones que establezca el arrendante, el activo, ¿verdad? En el contrato de mandato es el mandante y mandatario. Por ejemplo, yo le digo a mi amiga Dulce Palacios, fíjate que yo voy a salir de viaje, pero no más se pregunta, Dulce, solo si me permites que podamos, no es que te ponga de ejemplo, sino que si me permites solamente para comentarle aquí a los jóvenes. Yo le digo a mi amiga Dulce, fíjate que voy a salir de viaje y yo estoy vendiendo mi casa, entonces quisiera ver si tú me puedes hacer favor de seguirla ofreciendo y tú celebrar el contrato en mi nombre, porque yo no voy a estar presente. Bueno, Dulce está de acuerdo. Entonces, vamos con David y le digo, licenciado David, fíjese que mi amiga Dulce y yo, pues somos amigas y yo quiero encomendarle a ella un negocio para que ella siga vendiendo, ofreciendo mi casa y en el momento en que se venda, ella pueda comparecer en mi representación. El licenciado David va a decir, bueno, lo que necesitan aquí entonces es un contrato de mandato, que el licenciado David va a autorizar un contrato de mandato en el que yo, mandante, sujeto activo, dueña de la casa, le voy a otorgar a Dulce, mandataria, una función. El sujeto activo da la facultad y el sujeto pasivo carga con la facultad, carga con la atribución. Entonces, la tácita reconducción es esa figura que existe en el contrato de arrendamiento cuando arrendante y arrendatario han pactado un contrato. Aquí, por favor, si nuestros clientes nos dicen el inquilino, lo vamos a entender perfectamente. Pero entre nosotros nos vamos a referir al arrendante y al arrendatario, por favor. Entonces, pensemos en que hemos celebrado un contrato de arrendamiento. Entonces, nuestro arrendante va a facultarnos el uso de la propiedad y el arrendatario va a usar el bien en las condiciones que yo le diga.
Entonces, el contrato estaba por un año y el contrato se vence el día de hoy. Entonces, hoy yo arrendante me comunico con arrendatario y le digo, mire, en el contrato, por ejemplo, cuando se celebró el contrato, dijimos, por favor, licenciado, vamos a establecer que en este contrato de arrendamiento va a ser de un año. Que si no hay manifestación entre las partes y se sigue haciendo el pago efectivo y por el otro lado se sigue utilizando el bien, se dará por entendido el contrato extendido por un plazo igual, en las mismas condiciones. Esa es la tácita reconducción. Tácita reconducción, ¿por qué? Ahí vamos otra vez. Porque es una manifestación tácita, porque no hay necesidad de hacer otro contrato, porque se va a entender que al yo cancelar otra deuda, perdón, otra cuota, y el otro me permite hacer uso de la casa, se da por entendido tácitamente que se va a celebrar por otro año igual y en las mismas condiciones. Por favor, coméntenme si me doy a entender y si alguien tiene duda, con mucho gusto yo le cambio el ejemplo. Buenas tardes, Lic. Sí, Se me dificulta comprender el ejemplo. ¿Perdón? Se me dificulta comprender el ejemplo con respecto a la tácita reconducción. Muy bien. Bueno, Liga, ¿qué manda? es que iba a decir algo. Yo, A ver. bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero lo que yo entendí fue que, por ejemplo, tácita reconducción se tiende como que algo que ya se venía dando entre dos partes, entre un acuerdo que ya tenía, Sí, y como siguen igual, pues se sobreentiende que el contrato sigue vigente. así es. Así es. Miren, pues, cuando nosotros autorizamos, nosotros notarios, ya les digo, autorizamos contratos, no hacemos. Cuando nosotros autorizamos un contrato, cuando nosotros llegan con nosotros los clientes, ellos ya hablaron, ya fueron a ver la casa, ya negociaron la renta, ya la señora le queda re bien porque ahí cerca le cuidan a sus niños, le queda cerca y le convence hacer un negocio con esta persona, hacer un contrato con esta persona. Entonces se ponen de acuerdo. Mire, 3,000 quetzales sale el arrendamiento. Mire, bájale un poquito, va a 2,800. Ellos ya pactaron. Mire el depósito. También va a haber depósito. Va a haber un fiador. Bueno, ellos ya hablaron. Cuando llegan con nosotros, ellos ya convinieron. Ya solo necesitan ellos plasmar su voluntad de forma expresa. Podrían quedarse con una manifestación tácita, pero sería muy débil para el arrendante confiar en que alguien llegue a vivir a su casa y que saber si le va a pagar y que con qué título después lo va a sacar. Entonces, vamos con uno de ustedes y le decimos, mire, licenciado, fíjese que yo tengo una casa y se la quiero dar en arrendamiento a la señora, ya la conoció y ya está de acuerdo, muy bien. Entonces, vamos a formalizar el contrato, licenciado. Por un año, 2,800, fiador no, para no poner nada más complicada. Fianza del mismo monto, aquí trae la señora sus 2,800 del depósito, 2,800 de la primera renta en anticipo, adelantada, y necesitamos plasmar, manifestar, exteriorizar nuestra voluntad de una forma expresa. Muy bien. Vienen ustedes y empiezan a autorizar el contrato de arrendamiento. Arrendante Carla, que es la dueña de la casa, le da a María en arrendamiento, la arrendataria, el bien ubicado en tal lugar, que Carla es la propietaria, que lo da en renta por un año, 2,800, le permite que únicamente lo use para vivienda, no le permitirá hacer modificaciones al bien, le permite poder pintar, le permite poder celebrar reuniones y todo lo que ella quiera, ¿verdad? Y el arrendante está hablando ahorita. Arrendatario dice que acepta las condiciones que el arrendante le pone. En otra cláusula, plazo del contrato será de un año, el cual vence el día 15 de febrero del 2021. Se nos vence la otra semana. Bueno, ahí vamos con otra cláusula.
finalización del contrato. Si el día 15 las partes no se pronuncian para dar por terminado el contrato, se entenderá que si no hay ninguna discordia entre ellos y la persona sigue viviendo ahí y el arrendante no se comunica para que desocupe, y el día 15 la señora le vuelve a depositar y el señor recibe el depósito, esa es la tácita reconducción. Se van a conducir en las mismas condiciones, pero quedó plasmado. La manifestación es tácita, porque con el solo hecho de seguir viviendo ahí y que seguir recibiendo la renta, y yo no le digo que se salga, se da por entendido, se sobreentiende que se entenderá prorrogado por un plazo igual en las mismas condiciones. Por favor, díganme si está mejor ahora. Ok, o sea que al principio es expresa y después es tácita reconducción. Sí, así es, así es. Sí, gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, a mí me surge una duda. ¿Se podría incluir en ese contrato la cláusula que diga que a la finalización del contrato se reanuda nuevamente? Porque creo, bueno, es lo que estoy pensando ahorita. En algún momento tuviesen algún problema ellos en cuanto al contrato, el arrendatario podría utilizar ese contrato porque ninguna cláusula está que se va a reanudar ese mismo contrato que se firmó. Claro, claro. Es más, como recuérdense que ellos van a manifestar su voluntad. Nosotros atendiendo al 1251, toda vez el objeto sea lícito, ellos manifiestan lo que quieren decir y uno solo les va dando forma legal a la voluntad de ellos. Entonces dicen, por ejemplo, si alguna de las partes no está de acuerdo, podrá comunicarse con la otra parte los primeros 15 días del mes de febrero. Caso contrario, se tendrá por prorrogado en las mismas condiciones. Del 1 al 15, yo arrendante no tengo ningún problema, no me ha quedado mal, yo quiero que siga viviendo ahí, le voy a seguir cobrando lo mismo. Del 1 al 15 yo tenía establecido para manifestar cualquier inconformidad. Mire, ya faltan 15 días, se vence el 15 de febrero. Entonces, por favor, con todo lo que ha pasado, mejor desocupe ahorita, por favor. Porque dice, la parte inconforme tendrá del 1 al 15 de febrero para manifestar la oposición a la continuación del contrato. Caso contrario, se tendrá por prorrogado por un plazo igual en las mismas condiciones. Ahí se refiere a la tácita reconducción. ¿Estamos bien, jóvenes? Por favor, anotemos ahí tácita reconducción y me van a hacer el favor de investigarlo, entenderlo con ejemplos. Me hacen una definición de ustedes, por favor, y 2 ejemplos de tácita reconducción, por favor. Como les digo, yo les planteo la tarea en este caso y solo les suplico a ustedes que la hagan. Yo les doy mi 50% en pedirle que las hagan, ustedes ponen su otro 50% en que la van a hacer y ustedes son 100% beneficiados. Bueno, ahora dice, el silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien afecta la obligación de explicarse. Es decir, este arrendatario, ustedes, le hizo mal uso a mi casa, me pagó como quiso, me debe como 3 meses, y yo no voy a decirle nada, pero yo ya no quiero que siga ahí. A mí se me pasan los 15 días. Él a su conveniencia lo está renovando por un periodo igual. Yo digo, no me parece que me incumple. Yo lo quiero sacar de mi casa. Pero dice, el silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad,
porque se dijo claramente que tenían 15 días para manifestar sus inconformidades. Entonces yo no voy a decir, mire, yo no le voy a decir nada, ya el 15 de febrero se vence. Sí, pero en el contrato decía, tendrán del 1 al 15 para manifestar su inconformidad. Caso contrario, se tendrá por prorrogado. Entonces hay que estar bien alertas de cómo se autorizan contratos, porque aquí el arrendatario sale beneficiado y él sigue viviendo ahí. Porque a mí no me dijeron nada. Yo me imagino que me tolera los incumplimientos que tuve, ¿verdad? Porque no va a decir el arrendante, bueno, ya se va a ir, el 15 de febrero termina y yo no le digo nada, ya se va a ir. No, bien, porque se estableció y ambos firmamos expresamente, aceptamos la voluntad de ambos en que del 1 al 15 teníamos para manifestar la inconformidad y dar por terminado el contrato. Caso contrario, se tendrá por prorrogado. A mí no me dijo nada, arrendatario, a mí no me dijo nada, yo sigo viviendo aquí. Ahora bien, establece el punto 54. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le compré, o un menor de edad adquirió una propiedad, hicieron una compraventa o una donación, y cuando este menor de edad, pues una persona, su madre, ejerció la patria potestad sobre él, aparece como compradora del bien, pero el propietario es el niño. Cuando este niño llega a 15 años, tiene un problema en el cual queda incapaz. De por vida va a quedar con incapacidad. En este caso, él no puede manifestar su voluntad. Entonces, se necesita, cuando la ley declare específicamente esa incapacidad, él sigue siendo el propietario. Él no va a poder manifestar su voluntad. Pero yo necesito que la ley lo declare incapaz, y para eso necesito yo llevar otro proceso judicial para que un juez declare la incapacidad absoluta o relativa que él va a tener. Si vemos aquí, nos habla de incapacidad relativa, eso lo vimos en los primeros artículos del libro 1 y aquí lo volvemos a ver ahorita en este libro 5. Ahora, cuando vemos en el 1257, vicios de la declaración de voluntad. Vicios de la declaración de voluntad. Un vicio es un problema que existe. Vicios en la declaración de voluntad, es decir, problemas que se vayan a dar al declarar la voluntad, ya sea expresa o tácita. En los vicios de la declaración de voluntad tenemos el error, el dolo y la violencia. El error, el dolo y la violencia. En estos tres que existen, incluso vamos a hablar de uno más, que es la simulación, pero ahorita enfoquémonos en el dolo, en el error y la violencia. En estos tres que existen, dice, esos tres, error, dolo y violencia, si vemos capítulo 2, vicios de la declaración de voluntad, problemas en la declaración de voluntad. Tanto el error como el dolo como la violencia van a ser problema al momento de manifestar la voluntad. Vean, jóvenes, cuando estamos autorizando un contrato, por nuestra parte debemos cumplir con las obligaciones previas y posteriores de ese negocio o contrato o acto que nosotros autoricemos. Pero los vicios definitivamente no van a surgir en ese momento, porque si surgen en ese momento, pues nosotros no autorizamos un contrato. Entonces, no habría cabida para que existan vicios, porque si los conocemos de entrada, nosotros mismos nos limitamos a autorizarlo. Nosotros podemos llegar a ser sorprendidos, o es más, entre las partes, ahorita no existen vicios, porque si no, les digo, no se autoriza. Yo no voy a permitir hacer un contrato con una persona cuando sé que lleva problema, ¿verdad? Entonces,
los vicios resultan posteriores a autorizar el contrato, a darle vida a un contrato. Los vicios salen a relucir después. Y por supuesto que ¿quién es el que va a invocar los vicios? La parte afectada. A la parte afectada es a la que la ley respalda a partir ahorita del 1257. Dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, ese emane, o sea, sufra de error, dolo, simulación o de violencia. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o violencia. Imagínense que fui yo la que causó el error, dolo, simulación o violencia. A mí no me va a interesar que ese contrato sea anulable. Dice, es anulable el negocio jurídico que emane de error, dolo, simulación o violencia. Es anulable. Por supuesto que quien lo va a pedir es a quien yo afecté. A mí no me va a convenir pedir que se anule porque yo fui la persona que causó el daño por obtener algún beneficio. Entonces, esto que es anulable, yo no voy a estar con que, ay Dios mío, yo ejercí dolo sobre esa persona, yo ejercí violencia sobre esa persona y yo no voy a poder dormir hoy. Yo voy a ir a denunciarme porque yo voy a decir que yo causé un negocio que quiero que sea anulable porque yo no me puedo sentir bien, no voy a poder dormir. Mentira, lo va a reclamar la parte afectada. Pensemos en el error lo cometo yo mismo, en celebrar un negocio creyendo, aceptando yo que es un negocio cuando es otro. No pueden decir las partes, ay, yo no leí, es que yo solo firmé. Fíjense que, por ejemplo, en el régimen económico del matrimonio, se establecen, en las capitulaciones, se establecen cómo van a llevar el patrimonio conyugal. Y ese patrimonio conyugal pues es el patrimonio de ambos. Ese patrimonio conyugal, yo me casé por separación absoluta, por ejemplo. Yo voy a por separación absoluta, y yo voy a querer más adelante la cantidad de ganancias. Licenciado, te estoy perdiendo. ¿Qué manda? ¿Qué manda? No se escuchó bien toda la explicación. Me dicen ahora si se escucha mejor, por favor. Sí, ahora sí. Muy bien. Gracias. Fíjense que yo me caso, por ejemplo, con comunidad de gananciales. Y en el transcurso de nuestro matrimonio, yo veo ahí que hay problemas y yo quiero cambiar el régimen económico. Entonces, yo puedo modificarlo de comunidad de gananciales a separación absoluta, por ejemplo. Pero imagínense, solo yo trabajo en la casa, solo yo he comprado los bienes, nos casamos por comunidad de gananciales y solo yo trabajo y él no trabaja, y entonces yo quiero que aquí haya una separación absoluta. Yo creo que él no va a estar muy de acuerdo en que exista una separación absoluta, ¿verdad ustedes? Entonces, para poder modificar el régimen económico, necesito ir con un notario, y este notario autoriza una escritura pública que se llama modificación del régimen económico del matrimonio. Entonces, tiene que estar de acuerdo la otra parte para que se modifique. Y yo tuve un compañero de la oficina tuvo un caso en el que la señora dice, me dejó sin nada. ¿Y qué pasó? Fíjese que lo que pasa es que él ese día llegó y me llevó una hoja así grande, amarilla, con un escudo de Guatemala. Entonces nosotros dijimos, es protocolo, ¿verdad? Y me dijo, firma aquí, no leas nada. Me tapó y me dijo, firma aquí nada más. Y yo firmé, yo no leí. Ahí hay manifestación de voluntad con vicio, porque ahí hubo violencia, donde él le dijo, firma, o ya sabes, ¿verdad? Porque todos los días había problema. Firma ahí, no preguntes nada, solo firma. Y ella viene y firma. Firma porque en este dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o violencia. Aquí no hubo simulación, porque si hubiera habido simulación, él le hubiera dicho,
firma aquí, ¿qué es esto? Es que fíjate que te estoy pasando a tu nombre una casa. Ahí no, ahí hubiera sido una simulación, pero ella no tuvo ni el espacio para poder leer lo que iba a firmar. Él así con amenazas y él la agredía con una tijera, fíjense, pero no es que la lastimara con la punta, sino que le pegaba con la parte de atrás de la tijera al señor, ¿verdad? Pues esa era su forma de vivir y ese día solo le puso la mano encima de las letras de esa hoja, que eran, dice ella, que habían como 5 líneas escritas, es decir, la escritura terminaba en esa parte y ella solo firmó. Ahí hubo violencia. Pues pasó el tiempo y ella dijo, yo no sé ni qué firmé. Pero ya al momento en que ella decide denunciarlo por violencia, se inicia con el divorcio, se inicia con la violencia intrafamiliar y también en materia penal, en femicidio, determinamos en que qué sería lo que ella firmó. Entonces nos imaginamos que pudo haber sido una modificación al régimen económico. Solicita una certificación de matrimonio a RENAP reciente y cuando se la extienden dice régimen económico modificado ante los oficios del notario tal, escritura número tal, de fecha tal, en la que se modifica el régimen de comunidades gananciales a separación absoluta. Solicita, mi amigo, la fotocopia de el testimonio. Licenciada. Solicita el testimonio de esa escritura y ve que lo que hay fue una modificación al régimen. Entonces, la clienta de este abogado pidió que se anule, porque dice, es anulable el negocio jurídico cuando emane de error, dolo, simulación o violencia. Aquí existió violencia, lo que ella tuvo que haber solicitado es que fuera anulable ese negocio jurídico. ¿Quién lo denunció? La parte afectada. ¿Por qué? Porque esa declaración sufrió de violencia para tener el consentimiento de ella. Ese es por ejemplo, uno de los mismos que es Licenciada. ¿Qué manda? Buenas noches, compañero. Fíjese que tengo una duda referente a eso. Ajá. Por ejemplo, si una persona consciente firmó, porque a la larga puede decir, al final, cuando se arrepiente, decir, es que fíjese que yo no sabía. Entonces, ¿cómo corroborar eso? ¿Cómo, es decir, legalizarlo y que no haya mala fe de actuar de la otra persona, aunque haya firmado con todos sus sentidos? A eso me refiero, porque en el momento se puede arrepentir y decir, no, es que yo no sabía. Entonces, creo que es muy jalado, no sé si está bien mi expresión. Disculpe, licenciada. Gracias, licenciada. Siendo usted una licenciada, teniendo fe pública, usted está ante las dos personas y las dos están manifestando su voluntad y usted lo está expresando en el documento. Y a usted le consta y por eso usted tiene esa fe pública de lo que se hizo ahí es correcto. Ajá. Sí, lo que sucede es que fíjense que cuando ya en unas 2 clases más ya entremos a ver contratos y veamos la esencia del protocolo que es notariado, fíjense que dice, los otorgantes firman en presencia del notario, aceptan, ratifican y firman en presencia del notario. Esas hojas del protocolo jamás salen de las manos de ustedes. Las partes deben de estar presentes, deben de manifestar la voluntad, deben de manifestar que no hay un objeto ilícito y firmar en presencia de ustedes. Pero ¿qué pasó aquí? El señor era amigo del notario. El notario hace el documento, le presta, miren qué atrevido el notario, le da la hoja a su amigo, el amigo se va, ejerce violencia sobre su esposa y le exige que firme. Licenciada, y ahí la otra parte no puede alegar algo contra el abogado. Totalmente, a eso voy. Entonces fíjense que, imagínense que esa pelea nosotros confiamos en nuestro amigo y le hago la modificación al régimen de comunidades gananciales a separación absoluta y una vez la está sacando de todo. Y yo lo hago y le doy la hoja a mi amigo. Imagínense que ese problema se hubiera puesto fuerte y viene la esposa y no te firmo nada y le rompe la hoja del protocolo. Imagínense el gran clavo para el notario.
Entonces les digo, esas hojas jamás salen de nuestras manos ustedes. Aquí lo que se hizo fue, bueno, existió ahí, existió violencia, no hubo simulación porque no le simularon nada, le dijeron firmado, ya sabes lo que te pasa siempre, ella firmó y la dejaron fuera de todo. Entonces miren pues, viene el notario, viene el abogado y le dice, bueno, aquí lo que corresponde es denunciarlo por la violencia que ha ejercido sobre usted. Lo denuncian en la fiscalía de violencia contra la mujer, hay correos, hay mensajes, hay fotografías, habían golpes en ese momento recientes, y en los mensajes decía, lo haces o ya sabes lo que te pasa, lo pagas o ya sabes lo que te pasa, y había muchas amenazas en esos mensajes. Esos sirvieron de prueba para poder demostrar que existía una violencia verbal, psicológica, económica y demás sobre esta persona. Por otro lado, se tuvo que denunciar al notario, porque fíjense, y dentro de la denuncia del notario, el Ministerio Público cita al notario y le dice, bueno, usted tuvo en su presencia a doña Marcela Salazar. Sí, bueno, muy bien, fíjense que hasta se fue a una situación con investigación a INASIF, porque el notario tuvo que dibujar o tener la idea de cómo era la señora. Le dijeron, mire, es así, le pasaron fotografías donde pasan personas similares y le pasan la de doña Marcela, y él dijo, es así, nada que ver con la que realmente es. ¿Firmó en presencia suya? Sí, firmó en mi presencia, muy bien, y estuvo en la oficina. ¿Y cómo va a ser que estuvo en su oficina si usted no la conoce? Si usted, al momento que le presentan esas imágenes, usted la identifica como una persona que no tiene nada de parecido con la... Entonces les digo, ahí tuvo que ver el notario dentro de un proceso, el notario, el señor y la señora que fue la que solicitó que fuera anulable ese negocio jurídico porque existió violencia. Una simulación podría ser en la que también existió, este señor era el dueño de la casa y le dice la hija, mire papá, fíjese que me dijeron de la municipalidad, que si usted está de acuerdo, que le vengan a fundir la terraza y como se estaba goteando el agua, le van a impermeabilizar la casa y no le van a cobrar, y de parte de la municipalidad, y el señor pues ya bastante grande, ay, qué bueno los de la MUNI, muy bien, pero debe de firmar esta hoja donde usted está aceptando que está de acuerdo, papá, le dice. Muy bien, entonces, ¿dónde firmo? El señor va y firmó. Pasan tal vez un mes, cuando llegan con un camión de transporte, el yerno, y le dice, mire, vengo a sacarlo, porque yo soy el dueño de esta casa. Pero ¿cómo? Usted me la vendió, usted firmó y usted estuvo con la anuencia de vendérmela. Pero a mí me dijeron que era lo de la MUNI, no era eso, es esto, y usted me vendió la casa. El señor está, como ha sido perjudicado, a este señor le corresponde solicitar que se anule ese negocio jurídico. Otro ejemplo podría ser que a mí me dicen, mire, usted me vendió la casa en tal fecha y yo voy a demostrar que en esa fecha yo estaba fuera del país con un movimiento migratorio. Mire, es imposible que aquí diga los otorgantes firman en presencia del notario. Yo en esa fecha estaba fuera del país. Aquí está mi pasaporte, movimiento migratorio. Esa no es mi firma. Entonces, licenciada, buenas noches. Y ahorita voy. Y eso se va a anular el negocio jurídico. Entonces, les digo con esto de los vicios, en el inicio del contrato, los vicios no se miran, están tapados y van a ser reclamados y exigibles. ¿Qué manda, señorita Jacqueline? Perdone, licenciada, buenas noches, compañeros. Fíjese que yo tenía, bueno, de hecho hay un caso así, es de una persona muy cercana a mí, en donde unos tíos le vendieron la casa, pero eso fue hace más de 35 años, y la persona a la que se la dejaron no sabía leer ni escribir. Entonces, en su momento, la persona que vivía con ella o que era su
su cónyuge en ese momento le hizo firmar, hicieron el cambio de nombre de las escrituras de la casa. Entonces, ahí, como ella no sabía leer ni escribir, pusieron a una persona ajena a ser testigo. Entonces, hasta hace un par de años, como las escrituras, él se las había quedado y se separaron, cuando ella, según ellas, la casa estaba solo a nombre de ella. Entonces, cuando fue a consultar y a gestionar una copia de las escrituras, se percató de que figuraba como copropietaria. Y entonces ahí ya no podía, ahí en ese momento, pues ella dijo que podía hacer. A ella lo que le dijeron fue que él le tenía que ceder la copropiedad, pero él se rehúsa a hacerlo y ella no tiene cómo evidenciar que fue un engaño lo que él hizo en ese momento, por ella carecer de no, pues, no saber leer ni escribir en su momento, ¿verdad? Claro. Entonces, entiendo, Jacqueline, que aquí la persona fue requerida como testigo, pero su atribución fue como copropietario. No, la persona que convivía en ese momento se quedó como copropietario, Bueno. sin ser autorizado por ella. Y la persona que sirvió de testigo era el amante de él en su momento. Bueno, fíjense que pasan un montón de situaciones, si se dan cuenta, para lo importante que es que nos preparemos, porque miren, ellos tienen la intención, yo tengo la intención de quitarle la casa a mi papá y de decirle que es una cuestión que va a ser en beneficio de él. El otro, por el otro lado, modificó el régimen, le dio la hoja a su amigo. Entonces, miren hasta dónde un notario se arriesga, y lo que sí les digo es que lamentablemente nosotros es como un triángulo: comprador, vendedor y notario. Para que ellos cometan cualquier hecho, cualquier acto ilícito, necesitan de nosotros, porque yo tengo la casa, puedo hacer la firma de mi mamá, tengo todo lo que lo puedo, tengo la mala intención, pero necesito del notario para poder llevar a cabo toda la idea que yo estoy armando en este momento, ¿verdad? Para completar yo todo ese delito, se va a llamar después, para completar todo eso necesito del notario. El notario, tenemos una función muy importante, porque él puede tener la voluntad, la mala intención, sabe hacer la firma de la persona, del propietario, pero si no existe el notario atrevido, él no va a poder llevarlo a cabo. Entonces les digo la función tan importante que es, y ahorita no podemos decir, yo no sabía que eso no era legal. Imagínense que en este caso que decía Jacqueline, o bien podría ser, yo no puedo leer y escribir, me voy a confiar de mi amigo que va a ser mi testigo. Muy bien. ¿Y qué pasa? El licenciado, va a ser mi testigo, no tenga pena, pero el testigo ya habló con el notario y le va a decir: mire, licenciado, póngame como copropietario, no me haga comparecer como testigo. Póngame como copropietario, por favor, o como que a mí me está comprando o vendiendo la casa a ella. El notario lo hace, entre ellos ya hacen sus cuestiones, sus acuerdos, y el notario lo hace. Muy bien, lo inscriben. En ese momento la señora firma, mira que firma el otro, porque señora, el notario, aquí también debe firmar el testigo. Oye, porque es el que está en su lugar, porque como usted no sabe leer, no tenga pena, licenciado. La señora pone su huella, el testigo firma según la señora del testigo, y lo que está haciendo es quitándole el bien, por ejemplo. Entonces, el notario establece: los otorgantes, bien enterados de su contenido y efectos legales, leen, aceptan, ratifican y firman. Entonces, ahí dice, firman en presencia del notario, leen, aceptan, ratifican y firman. Ahí tiene, excepto la señora tal, quien por no saber leer y escribir, actúa en su nombre, el señor tal, en calidad de testigo, firmando a ruego de la propietaria, ¿verdad? Entonces, esa partecita, como notarios, nos salva al momento de un problema. Entonces, les digo la importancia que tiene. ¿Qué me decían aquí? ¿Cómo se prueba si el notario está fallecido? Miren, en ese caso, pues si el notario está fallecido, no hay a nadie a quien perseguir.
¿verdad? Porque recordémonos de que si va a haber una denuncia, que hubo una falsificación de firmas o cualquier situación, hay que denunciar al notario. Pero denuncia es penal y el derecho penal es personalísimo. Entonces aquí no puedo decir voy a denunciar desde a la esposa o al hijo. No, el derecho penal es personalísimo. Caso contrario, en derecho civil, las deudas en carácter civil sí se trasladan a los herederos. Es jóvenes. Licenciada, ¿Qué manda? ¿Se puede recuperar el bien? Claro, el trámite se llama nulidad del negocio jurídico. Miren, aquí estamos hablando de contratos, señorita. Aquí estamos hablando de la voluntad, la capacidad, el objeto lícito, el contrato de compraventa, todo esto. Lo autorizamos, lo llevamos a cabo. Aquí estamos viendo vicios, Magda, pero al momento en que hay una parte afectada y yo quiero que se anule ese contrato, ahí ya me voy al Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está cómo se procesa lo mal hecho aquí en el Código Civil. Pero no transcribe con el tiempo, licenciada, perdón. Prescribe con el tiempo. Fíjense que la ley sí establece que para invocar esto hay cierto tiempo de prescripción, 2 años, por ejemplo, cuando son bienes muebles. Pero les digo, ¿qué pasa si fueran 2 o 10 años, 5 años? Existe el delito. Y les digo, hay contradicción en esto. El Código Civil lo establece que hay prescripción para invocar la nulidad del negocio jurídico. Eso nos toca en la próxima clase. Pero es cierto, aquí hay nulidad y yo tengo 2 años o 10 años para reclamarla. Sí, pero se me pasa el tiempo. Ahorita ya no me pueden decir nada. Sí, porque existe un delito y para denunciar un delito no hay plazo. Entonces, el mismo delito reactiva, revive nuevamente el negocio jurídico y aunque se haya pasado el plazo, esa misma reactivación por la existencia y el descubrimiento del delito vuelve a activar el negocio jurídico. Y como hay delito, se puede dar la nulidad del negocio jurídico. Hay contradicciones y en criterios judiciales, como existe el delito, eso mismo reactiva y pasa por alto al plazo que existe en el Código Civil. Dice para invocar el que el negocio, la nulidad existe plazo, sí, pero yo no voy a invocar la nulidad, voy a invocar el delito, pero el mismo delito reactiva el negocio jurídico. Entonces, jóvenes, vamos a ir terminando ya, por favor. Les quiero pedir favor, vemos eso de la tácita reconducción, por favor, unos 2 ejemplos en unas 5 líneas así cortito. Les voy a terminar de preparar un folletito que yo les estoy ya trabajando desde la primera clase hasta el día de hoy, por favor, para que ustedes ahí alimenten con lo que ya hemos visto y platicado y con la tarea que ustedes han hecho. Me siguen preguntando por los libros. Háganme el favor, no puedo ser yo quien les pase por el grupo de WhatsApp un PDF de libros, jóvenes, pero les digo, busquémoslo bien por ahí y existe. Solo les digo, sí existe ese libro que se llama Negocio Jurídico y que gracias a Dios a nuestro catedrático y autor de ese libro nos permite descargarlo en PDF. Lo descargamos en PDF y miren, ya nos ahorramos, creo que 350 o 425 creo que cuesta. Entonces, en PDF y de ahí lo podemos ir leyendo o si tienen ahí oportunidad lo imprimen, ¿verdad? Pero sí les digo, búsquenlo por favor, cualquier libro que sea del negocio jurídico, por favor. ¿Qué manda? ¿Quién me iba a hablar? ¿Ninguno? Licenciada, perdón, yo quería saber cuál era el nombre del autor, o puede ser cualquiera, que sea guatemalteco. Fíjense que, bueno, si está en el internet susceptible de descargar es porque el autor lo ha permitido, ¿verdad? Es el doctor Vladimir, por favor. Vladimir Aguilar, ahí lo pueden descargar, Negocio Jurídico se llama. Jóvenes, por favor, yo no estoy solicitando que ustedes gasten en determinado libro. El que ustedes les sea factible, que sea del negocio jurídico, por favor, nos va a servir.
búsquenlo en PDF para no gastar, o busquen ahí alguno que tengan por ahí para no gastar. Pero que yo les diga tal libro de tal autor es obligatorio, no, jóvenes, por favor. Yo les voy dando los temas y ustedes incluso los van a ir investigando, porque si les digo de la página 1 a la 50 para la comprobación de lectura del otro va a ser tedioso. Fíjense que si me ven aquí estoy todavía en el vehículo. Estamos terminando ya, jóvenes, porque también la batería ya no está siendo tan favorable a mi persona. Ahí son las 7 menos 7 minutos para que se estiren un poquito, por favor. Que tengan feliz noche, quedo a sus órdenes y nos vemos el día jueves, primero Dios. Buenas noches, licenciada. Gracias. Gracias.